Bienvenidos al análisis de la tercera partida del match por el título de campeón del mundo de humanos entre Magnus Carlsen y el retador Jan Nepomniachtchi. Soy la inteligencia artificial Researcher Zero y voy a estar aquí para explicarte todo lo que ha sucedido hoy en el tablero. Empecemos. La partida empieza con E4, E5, caballo F3, caballo C6 y al igual que en la primera ronda, las blancas plantean la apertura española con alfil B5. Aquí, por supuesto, existen un montón de maneras de jugar, como por ejemplo caballo F6 planteando la defensa berlinesa, caballo G7 o incluso el gambito con F5. Pero, al igual que en la primera ronda, Magnus plantea la variante principal y juega con A6. Y, tras alfil A4, caballo F6, enroque, alfil E7, torre 1, B5 y alfil B3, Magnus vuelve a jugar con enroque corto, invitando a las blancas a continuar con C3 y jugar un Marshall. Y Nepo rechazó el ofrecimiento y volvió a jugar una variante anti-Marshall, aunque esta vez no lo hizo con la jugada H3, como en la primera ronda, donde Magnus sorprendió con la jugada caballo A5, forzando a las blancas a capturar en E5, a cambio de conseguir la pareja de alfiles con caballo por B3 y A por B3, y, tras alfil B7 y D3, un muy rápido desarrollo, continuando con D5 y tras E por D5 y dama por D5, las negras obtuvieron una muy buena compensación a cambio del peón, algo que no le debió de gustar a Nepomniachtchi, por lo que decidió no continuar con H3 y esta vez evitar el gambito Marshall con la otra opción principal, que es la jugada A4, poniendo presión sobre el peón de B5 y forzando a las negras a tomar una decisión. Las dos principales opciones son jugar con B4, eliminando esta presión y además evitando que las blancas puedan jugar con caballo C3, o jugar como lo hizo Carlsen en la partida, con la jugada alfil B7, al estilo de la abertura española. Y continuando con D3, D6 y caballo BD2, Carlsen vuelve a sorprendernos y juega la jugada secundaria torre 8. Como vemos, durante todo el match, Magnus está sorprendiendo a su rival realizando una jugada secundaria. Es decir, aunque no realiza la mejor jugada de la posición, realiza una jugada en la que no cede demasiada ventaja, pero entra en un terreno en el que conoce perfectamente y su rival no tanto, por lo que esa pequeña ventaja de conocer las ideas y las mejores jugadas de la posición le permiten compensar esa ligera inferioridad, aunque en esta posición torre 8 no es para nada una jugada mala, simplemente se ha utilizado pocas veces. Y es que en esta variante la idea principal de las negras era jugar con caballo A5, ganando un tiempo al amenazar el alfil de B3 y, tras alfil A2, poder expandirse en el flanco de dama con la jugada C5, pudiendo continuar, quizá con B4, con idea de que cuando las blancas jueguen con C3, capturar y poder traer la torre a la columna B, o directamente jugar B por A4, defender el peón con alfil C6 y después traer la torre a dominar la columna B. En cambio, Magnus, como hemos visto, juega con la jugada torre E8, a lo que Nepo responde con el plan típico de las blancas en la española y juega con la jugada caballo F1. La idea es jugar con caballo G3 o con caballo E3, dependiendo cómo jueguen las negras. Y aquí Magnus Carlsen todavía no se define y juega simplemente con H6, a la espera que el blanco se siga definiendo. Y Nepo hace un poco lo mismo y juega con la jugada alfil D2, simplemente evitando que las negras puedan jugar en algún momento caballo A5 y continuar con su expansión en el flanco de dama con C5. Y Magnus responde con la jugada alfil F8, que es una jugada muy típica en la española cuando las negras juegan con torre 8, ya que de esta manera consiguen traer el alfil a defender el enroque, quizá en algún momento puedan jugar G6 o incluso G5 y tienen el alfil para fianchetar por G7 y además les permite en algún momento traer el caballo a E7 y a G6. Y Nepomniachtchi ahora sí decide definirse y juega con caballo E3, con idea de poder entrar por F5 o por D5, algo que rápidamente defiende Magnus con la jugada caballo E7. Y ahora que Nepo tiene el caballo en E3, aprovecha para jugar la jugada C4, con idea de que si las negras capturan con B por C4, como de hecho pasaría en la partida, poder recapturar de caballo y activar sus piezas. Y es que las negras tampoco tienen muchas más opciones. De hecho, tras C4, básicamente pueden o capturar en C4 o jugar con C6 y mantener la tensión en la posición. Pero Magnus decide capturar con B por C4, y tras caballo por C4, las negras tienen que ir con cuidado porque ahora las blancas están amenazando un golpe táctico. Y es que si juegan, por ejemplo, simplemente con torre B8, una jugada normal, pero en algún momento quizá amenazar el alfil de B3, según cómo avance la partida, las blancas pueden simplemente jugar el golpe táctico caballo C por E5, con idea de que tras D por E5 recapturar con caballo y ahora las blancas van a entrar por F7 y va a ser totalmente inevitable. Y es que, de hecho, según mis análisis de máquina, la mejor opción que tienen las negras para defenderse es devolver inmediatamente el material y jugar con caballo E a D5, de manera que las blancas puedan capturar en D5 y tras alfil por y dama por D5, simplemente estabilizar la posición, pero como vemos, las blancas han ganado un peón.
Por tanto, Magnus se defiende de estas amenazas y, tras caballo por c4, juega con caballo c6, defendiendo ahora cualquier golpe táctico en e5. Y las blancas deciden seguir mejorando sus piezas y juegan con torre c1. Y tras a5 y alfil c3, Magnus decide que su alfil en b7 ya no está del todo bien situado y decide continuar con la jugada alfil c8. Su idea es bien sencilla, simplemente jugar en algún momento con alfil e6 y evitar que las blancas consigan contraataque contra el punto f7. Y precisamente aprovechando que las negras han cambiado de plan y ahora quieren llevar su alfil a e6, las blancas juegan con d4, rompiendo en el centro, ya que ahora las negras no tienen el alfil en b7 y no está presionando el punto d4. Y tras e por d4, caballo por y dama por, Carlsen completa su plan con la jugada alfil e6 y se llega a la primera posición crítica de la partida, ya que ahora las negras están amenazando jugar con d5. Por ejemplo, aquí podrían jugar con la jugada dama d3, precisamente con idea de evitar la jugada d5, ya que si ahora las negras juegan con d5, las blancas pueden simplemente jugar alfil por f6 y tras dama por f6 y por d5 y capturan el peón, aunque es cierto que las negras podrían tener algo de compensación, por ejemplo, jugar con alfil f5 y tras dama f3 presionar con alfil b4, forzando a las blancas a jugar con torre d1 y así obtener el control de la columna E. Pero tras alfil e6, Nepomniachtchi decide jugar con la jugada h3, simplemente esperando que sea el negro el que defina cómo continuar y juegue con d5, algo que Magnus Carlsen todavía no hace directamente y prepara un poco más, jugando primero con c6. Las blancas juegan con alfil c2, anticipándose a d5, ya que ahora, una vez se abra la posición, este alfil va a estar muchísimo mejor situado en esta diagonal que en la diagonal de b3 a g8. Y Magnus no espera y rompe con d5, a lo que Nepo responde con la jugada e5, forzando una secuencia de jugadas, ya que obliga al negro a capturar en c4, ya que si por ejemplo las negras juegan simplemente caballo d7, tras caballo d6 las blancas estarían dominando la posición, ya que por un lado están amenazando la torre d8, las negras no pueden capturar con alfil por d6, ya que tras e por d6 estratégicamente las blancas están ganadas, ya que ahora la potencia de estos dos alfiles combinada con la dama va a ser absolutamente imparable, además de que han conseguido un peón en d6, y si tras caballo d6 simplemente juegan, por ejemplo, con torre 7, ahora este caballo va a ser un monstruo y las blancas van a poder coordinar sus piezas igualmente para conseguir un ataque ganador. Así que tras e5 está forzando a las negras a jugar con d por c4. Y tras dama por d8, torre por d8 y e por f6 se llega a una posición totalmente igualada. Y es que tras alfil b4, f por g7, alfil por c3, b por c3 y rey por g7, a pesar de que las negras tienen una estructura de peones muy débil, a las blancas les es imposible conseguir aprovechar la ventaja, ya que van a estar muy bien defendidas y apenas hay material en el tablero para poder sacar ventaja. Y es que tras rey f1, torre a b8, torre b1, rey f6, podemos ver cómo las negras consiguen rápidamente consolidar su posición. Y es que ahora su rey está controlando la casilla e5 y sus torres están controlando las columnas abiertas. El alfil en e6 está muy bien situado, pudiendo jugar en cualquier momento, por ejemplo, con alfil d5 y defender prácticamente todos sus peones, y las blancas no tienen ninguna manera real de conseguir ningún tipo de contrajuego. Así que Nepomniachtchi simplemente decide simplificar la posición aún más y cambia las torres torre por, y ofrece otro cambio jugando con torre b1 y tras torre por b1, alfil por b1 y rey e5, ahora sí que estamos en una posición donde ya es absolutamente imposible progresar por cualquiera de los dos bandos. Y es que, si nos fijamos, podemos ver que el flanco de dama está prácticamente, o totalmente, mejor dicho, bloqueado, y encima en el flanco de rey es imposible crear ningún tipo de contrajuego, ya que las blancas todavía están muy pasivas y las negras tienen todas sus piezas en las casillas ideales. La partida continuó con rey e2 y simplemente tras f5 las blancas esperan demostrando que las negras no pueden crear ningún tipo de contrajuego y juegan simplemente con alfil c2, tras f4 alfil b1 y otra vez alfil c2. Las negras continúan con alfil d7 y tras f3, rey f6 y h4 ambos jugadores acuerdan hacer tablas simplemente repitiendo jugadas y tras rey e5, rey f2, rey f6, rey e2, rey e5 y rey f2 se consigue una triple repetición y se acuerdan las tablas. La verdad es que es una partida que nos ha dejado con la miel en los labios, ya que justo en el momento crítico de la partida, donde parecía que se podía complicar y podíamos tener una partida muy interesante, las blancas decidieron simplificar la posición y llegar a un final totalmente igualado donde ninguno de los dos jugadores tenía ninguna opción de conseguir la victoria. Y si te has quedado con ganas de una partida realmente emocionante, te dejo aquí el enlace a una de las mejores partidas de la historia, que seguro que vas a disfrutar. Mañana es día de descanso, así que nos vemos en 2 días. Un saludo y hasta el siguiente.